de nodos, ¿cierto? Voltajes de nodos. Vimos algún ejemplo que trataba de un circuito con solamente fuentes de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es incluir fuentes de voltaje. Por ejemplo, bien, ese que sea el circuito a resolver. Entonces, fíjense que además de una fuente de corriente, tenemos una de voltaje. Habíamos mencionado que para la aplicación del método, lo primero que hacemos es identificar nodos. Entonces aquí tengo un nodo, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 nodos. El circuito podía haberlo dibujado de esta manera. Cuatro nodos. ¿Sí? Estos son los nodos que voy a nombrar como 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Una vez identificados los nodos, lo que sigue es asignarles variables, ¿cierto? Pero antes de ello vamos a elegir de todos uno que va a servir de referencia, al que le asignaremos el voltaje 0. La elección del nodo referencia o 0 decía que debe realizarse considerando la mayor cantidad de ramas como un elemento de elección, ¿cierto?
En este caso, todos los nodos tienen 3 ramas. El otro elemento por considerar es que el nodo referencia, en lo posible, sea aquel donde confluyen la mayor cantidad de fuentes, principalmente de voltaje. En nuestro caso, una sola fuente de voltaje y por lo tanto, esta se encuentra entre 2 nodos. Cualquiera de los dos podría servir de referencia, o sea, el nodo 1 o el nodo 4. ¿Ya? Ahora, el nodo 4 también tiene en una de sus ramas una fuente de corriente. Entonces, elijamos ese como nodo de referencia. Entonces, una vez que hemos identificado los nodos, asignamos al nodo 4 como referencia. Entonces, el nodo 4 tiene 0 voltios. Voy a volver a dibujar el circuito ya con los nodos tal como acabo de mencionar. Entonces, este es el nodo 0. ¿Cuál es la ventaja que obtenemos de haber elegido como nodo de referencia aquel en el que se conectan fuentes de voltaje? La ventaja es que el otro nodo al que está conectada una fuente que confluye en el de referencia no es incógnita. Ya conocemos el voltaje de ese nodo. En nuestro caso, el voltaje de este nodo, del nodo 1, es conocido, porque entre el nodo 1 y el nodo 4 tenemos 5 voltios. Entonces, si el nodo 4 es 0, el nodo 1 debe ser 5 voltios. Bien, entonces un nodo es referencia 0, el otro hemos determinado que tiene un voltaje conocido respecto a la referencia de 0. Y solo nos quedan el nodo 2 y el nodo 3 como incógnitos. Entonces les vamos a asignar voltajes B sub A y B sub B. Bueno, entonces ya cumplimos con la identificación de los nodos, con la asignación de la referencia y los voltajes de los demás nodos. En nuestro caso, de los cuales uno ya está conocido. Y solo restan 2. El siguiente paso consiste en escribir las ecuaciones de suma de corrientes en los nodos incógnitos. ¿No? Eso va a constituir nuestro modelo matemático. Ahora, decía que siempre vamos a tomar para cada nodo incógnita
las corrientes saliendo por ramas que contengan resistencias. Entonces, para el nodo para el nodo 2, que tiene voltaje V sub A, tengo 3 ramas, ¿sí? 2 de ellas tienen resistencias, a la izquierda y a la derecha. Entonces digo que esas corrientes salen del nodo. En tanto que la tercera rama, como es una fuente de corriente, esta ya viene determinada en cuanto al sentido y la intensidad. Entonces, esa corriente entra al nodo con intensidad ya conocida de 1 ampere. Construimos la ecuación, ¿sí? Cada una de estas corrientes, por resistencias, la vamos a describir como el cociente entre la diferencia de potencial y la resistencia. Entonces, la corriente que va a la izquierda del nodo A, la escribo como la diferencia de A menos el voltaje del otro nodo, que es 5, dividido entre la resistencia 6, ¿cierto? También positiva la corriente que va hacia la derecha. La diferencia de potencial es VA menos VB. VA menos VB, ¿sí? Siempre en el sentido de la corriente es que voy a tomar la diferencia. De donde sale a donde llega. Dividida entre 7. Tanto que la otra corriente, la tercera, la de la fuente, tiene sentido inverso, ¿sí? Contrario a las anteriores. Entonces, negativa va en la suma, con intensidad ya conocida de 1 ampere. Hemos sumado las 3 corrientes, esto debe ser 0. Y procedemos del mismo modo con el nodo B. En el nodo B hay 3 ramas, todas son resistencias, entonces las corrientes salen del nodo B por esas 3 ramas. Y describo las corrientes. La que está más arriba, la de la resistencia de 9, la describo como BB menos 5 dividido 9. BB menos 5 dividido 9. La corriente en la resistencia de 7 sería BB, porque sale del nodo B, menos BA, que es a donde llega, dividido entre la resistencia 7. Y la tercera es la de la resistencia de 8. BB menos 0 dividido 8. También positiva, BB menos 0 sobre 8. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. Entonces, ahora que tenemos ya el modelo matemático, lo que sigue es resolverlo, ¿sí? Encontrar los valores de BA y BB. No, eso es tema
que ya lo han visto muchas veces desde hace mucho tiempo, ¿cierto? En este colegio. Así que yo voy a usar una aplicación que tengo en el móvil que se llama Photomat. Les recomiendo que la instalen. Voy a poner aquí el nombre. Es muy interesante esta aplicación porque nos permite resolver ecuaciones no solamente lineales, también puede derivar, integrar, hacer otras operaciones de cálculo. ¿Ya? Entonces les recomiendo que busquen e instalen esa aplicación. Dice que DA es igual a 2341 sobre 293. Tanto que BB es 1312 sobre 293 también. Ya, siempre deja el resultado así en fracción, a menos que pueda ser esta exacta. Voy a dividir eso ya con la calculadora. 2341 dividido 2, 3. 7.99 voltios, ¿cierto? Porque se trata de un voltaje. El otro es 1312 dividido 293. 4.48. Bueno, entonces tengo ya resuelto el modelo matemático, ya tengo los voltajes de los nodos, pero mi intención era resolver completamente el circuito, es decir, encontrar para cada una de las 4 resistencias tanto el voltaje como la corriente. Entonces, a partir de este resultado que ya tengo, de voltajes de nodos, lo que hago es aplicar las leyes de Ohm y Kirchhoff para determinar el resto de las variables. ¿Sí? Lo voy a hacer directamente en el circuito. Entonces lo que sé es esto, 5 voltios
pero aquí tengo 6 ohmios, 7 y 8. Bien. ¿Qué hemos encontrado en cuanto a voltajes? Sabíamos que respecto al 0, que es el nodo 4, en el nodo 1 tenemos 5 voltios. El que hemos llamado nodo 2, cuyo voltaje hemos encontrado que es 799, nos permite determinar el voltaje que cae sobre la resistencia de 6 ohms. Ese voltaje lo tomamos como la diferencia entre sus nodos extremos. Vale decir que el voltaje en la resistencia de 6 es el voltaje de este nodo conocido 5 y este nodo que acabamos de determinar que es 799. ¿Sí? Entonces hacemos la diferencia. Como es mayor el voltaje del nodo 2, es 799, el otro es 5. Entonces el signo de esa diferencia, vale decir del voltaje sobre la resistencia de 6, tiene positivo a la derecha, ¿sí? Al lado del voltaje más alto, negativo en el más bajo. Y resto 799 menos 5. Eso es 2.99 voltios, ¿sí? Del mismo modo, en la resistencia de 9, a la izquierda tengo 5 voltios, a la derecha tengo el voltaje BB, 448, ¿sí? Ahora, en este caso es mayor el 5, 5 es más grande que 448, entonces, como esa diferencia favorece al lado izquierdo, positivo a la izquierda, negativo a la derecha y resto 5 menos 448. Eso es 0.52, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Voy a la resistencia de 7. ¿Hay alguna duda? Disculpe, ¿puede repetir la primera? Sí. De donde El sacó voltaje sobre la de 6 ohms, ¿sí? Ajá, por favor. Ya. Para determinar el voltaje en cada resistencia, lo que vamos a hacer es buscar la diferencia de voltaje entre los extremos de cada resistencia. Para el caso de la resistencia de 6, en un extremo, en el izquierdo, tengo 5 voltios, ¿cierto? 5 a la izquierda, en tanto que a la derecha está el voltaje B sub A, que hemos determinado 799. ¿Sí? Entonces voy a hacer la diferencia entre 5 y 799. Al que es mayor, porque ambos son positivos, el mayor, voy a ponerle signo más al lado que le corresponde. ¿Bien? Entonces, como es mayor 799 que 5, positivo al lado derecho, negativo a la izquierda. Y resto 799 menos 5. 799 menos 5 son 299. ¿Está bien? Sí, ¿Alguna gracias. otra? Ya, ok. El mismo caso para la resistencia de 9.
a la izquierda tiene 5 voltios, a la derecha tiene 4,48, ¿sí? Es el voltaje BB. En este caso es más grande el de la izquierda, ¿sí? 5 es mayor que 4,48, entonces positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Y resto 5 menos 4,48. ¿No? 0,52 es el voltaje que cae sobre la resistencia de 9 ohms. Haré lo mismo con la de 7. A la izquierda está BA, 7,99. A la derecha BD, que es 4,48. Más grande es el de la izquierda, entonces positivo, negativo. Y resto 7,99 menos 4,48. ¿Cuánto es eso? 3,51. Finalmente, la resistencia de 8. En la de 8 tengo que está entre el nodo 3 y el nodo 4, ¿sí? En este nodo tengo BB, que es 4,48, y en el de abajo 0 voltios, ¿sí? Entonces, 4,48 menos 0 es 4,48. Positivo arriba, negativo abajo. Bien, entonces ya tengo la mitad del problema resuelto. Los 4 voltajes. Ahora vamos por las corrientes. Para las corrientes simplemente aplicamos ley de Ohm. Vamos a dividir en cada una el voltaje entre la resistencia. Entonces, en la de 9 tengo que dividir 0,52 entre 9. El sentido de la corriente siempre de positivo a negativo. Entonces, aquí la corriente va de izquierda a derecha. 0,52 dividido 9 es 0,05. ¿Cierto? Voy a dejar en 2 decimales. 0,05 amperes. En la resistencia de 6, la corriente va de derecha a izquierda, ¿no? Porque siempre va de más a menos. Entonces, en este sentido, y para la intensidad divido el voltaje 2,99 entre la resistencia 6. Eso es 0,4. Quedan 5. 9, ¿no? 0,49 amperes. En la de 7, tengo que dividir 3,51 entre 7, el sentido siempre de positivo a negativo. Estamos a 4 minutos de que se corte. Entonces esto va de izquierda a derecha con intensidad 0,5, ¿no? 51. Bueno, creo que 50 nomás, ¿no? Y en la resistencia de 8, de positivo a negativo, o sea, de arriba para abajo.
Intensidad 448 dividido 8. 0,50 y ¿cuánto? 56, ¿cierto? Era 56. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos las 4 corrientes y los 4 voltajes. Problemas de energía. Un segundito. ¿Alguna duda? No pude pasarles por WhatsApp, tenía problemas con mi móvil, así que les pasé el práctico a través de la plataforma. ¿Ya? Entonces ingresen a la plataforma Moodle y ya está el práctico, donde hay problemas de resistencias hasta esta parte. Bien, entonces ese práctico lo resuelven. Creo que el plazo es hasta el lunes de la próxima semana. Bueno. Creo que está hasta el 22, ingeniero, el plazo. Al 22. Ah, ya, entonces hasta el viernes, ¿no? ¿Lo podría ampliar un poco, ingeniero? Hasta el lunes podría ser. ¿Ya? Por favor, hasta el lunes. Ok. Disculpe, ¿y el formato de envío es a mano, hecho a mano? Pueden hacer a mano o a máquina, pues como son más números que... No hay problema, no hay ningún problema. En tanto sea PDF y de formato tamaño carta, no tengo problemas. ¿No? Como hay que hacer números, pueden hacerlos a mano o pueden hacerlos a máquina. Otro circuito, el mismo método de voltajes de nodos, ¿no? Ahora tengo 5 resistencias, debería tener 10 incógnitas, ¿sí? La efectividad del método radica en la reducción de el número de incógnitas, ¿no? El número de incógnitas del modelo matemático, obviamente. Antes le voy a poner números a las resistencias y fuentes. 4, 5, 7 y 8. Voltajes 9, 10 y 2 amperes. Bien. Primer paso, identificamos nodos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 nodos. De los 5, 1 va a ser la referencia de 0.
¿sí? Decía que es conveniente que si hay fuentes de voltaje, el nodo de referencia sea aquel donde coinciden más de una fuente. En nuestro caso, tenemos dos fuentes de voltaje y las dos están unidas a este nodo, ¿sí? Entonces, conviene que ese sea el nodo 0. ¿Por qué nos conviene que ese sea el 0? Porque con esto ya tenemos resueltos dos nodos. Los dos nodos extremos de las fuentes, ¿no? Entonces, de hecho, el voltaje del nodo este de acá ya lo conozco. Es el voltaje de la fuente. Entonces, aquí tengo 10. Voy a poner las unidades. Ya sabemos que voltajes en voltios, corrientes en amperes, resistencias en ohmios, para no hacer muy ampulosas las ecuaciones, ¿sí? El voltaje del otro nodo, de este de acá, también lo conozco. Es el voltaje de la fuente, ¿sí? Pero en este caso, negativo tiene arriba, por lo tanto, este tiene menos 9. Voy a escribir con el mouse, así que puede que no salga muy bonito el 9. Tiene que ser menos, ¿no? Menos 9. Ahora sí. Ya. Con un poco de cariño se ve que es 9. Es que no puedo hacerlo en la tableta porque tengo la barra de herramientas a la izquierda. Bueno, entonces menos 9 el voltaje de ese nodo. Y me quedan dos que son incógnitas, ¿sí? Los voy a llamar Vx y Vy. ¿De acuerdo? Entonces, identifiqué los nodos, son 5. Ubicamos aquel que nos conviene que sea la referencia de 0, por haber dos fuentes de voltaje y que éstas coinciden en un mismo nodo. Hemos elegido como nodo 0 a este nodo de abajo, ¿sí? Esa elección nos conviene porque ya tenemos conocidos los voltajes de este nodo. Sería el voltaje de la fuente, menos 9, ¿cierto? Y el de la derecha, que es más 10. Quedando dos nodos con voltaje desconocido. Y les hemos asignado como variables incógnitas Vx y Vy. Ahora lo que sigue es escribir las ecuaciones. Una ecuación por cada nodo incógnito. En el nodo X tengo 3 ramas. 1, 2, 3, ¿sí? En las ramas que tienen resistencias voy a poner corriente saliente del nodo. Si la rama tiene una fuente de corriente, ya está determinado el sentido y la intensidad de esa corriente. Para el caso, 2 amperes
por la rama de la fuente de corriente, ¿sí? En cambio, las otras, que son resistencias, hemos convenido en que la corriente sale del nodo. Ahora escribimos esas corrientes. En la resistencia de 4, tomo la diferencia de potencial dividida entre la resistencia. ¿Qué diferencia? Como digo que sale del nodo X, positivo el voltaje de X, ¿sí? Menos el voltaje del nodo al que llega, que es el de menos 9. Entonces tengo que restarle a Bx menos 9. Bien. Esto dividido entre 4, que es la resistencia. También positivo el signo para la corriente en la resistencia de 5. Esta corriente se describe como Bx, porque sale de ese nodo, menos el voltaje del nodo al que llega, que es 10. Dividido 5. Y también positiva la corriente de la fuente, 2 amperes. Sumé las 3 corrientes de las ramas del nodo X. Esta suma debe ser 0. Bien. Y voy a hacer lo mismo con el nodo Y. El caso del nodo Y es diferente. Tiene 4 ramas, ¿sí? 3 son resistencias y una es fuente. Entonces, siempre digo, las corrientes por las resistencias salen del nodo. Entonces, sale por la de 6, por la de 8 y por la de 7. Tanto que la corriente de la rama donde hay fuente de corriente ya está definida en sentido e intensidad. Esta corriente entra al nodo. ¿No? En la suma que voy a hacer van positivas las corrientes que salen, negativa la que entra. Positiva entonces la de la resistencia de 6. ¿Cuánto es su intensidad? Ahora sale del nodo al que hemos asignado BY y llega al nodo que tiene asignado menos 9. Entonces tengo que restar BY menos 9 sobre 6. Más a la derecha tengo BY menos 10 dividido 7. También positiva la de la resistencia de 8. BY menos 0 dividido 8. Y negativa porque entra al nodo la corriente de la fuente, que es 2 amperes. Bien. Tengo entonces ya las 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, el caso particular de este circuito es que son independientes las 2 ecuaciones, ¿sí? En la ecuación del nodo X no aparece BY, en la del nodo Y no aparece BX. Entonces, individualmente cada una las resuelvo, ¿sí? Puedo fácilmente encontrar Bx de la ecuación 1. Puedo multiplicar por 20.
sería 5bx menos por menos más 20 por 9 más 20 dividido 5 es 4 por bx y por 10. Y también 20 por 2, 40, ¿sí? Igual a 0. Cuarenta con 40 se anulan. 180 va a restar. Y aquí tengo 9. Entonces bx es menos 180 dividido 9. O sea, menos 20. Lo mismo hago con la ecuación 2. 6, 7 y 8. ¿No? El mínimo común, ¿cuánto es? Por 56 por 3. $168. No, está mal, ¿no? 174 creo que es. Ya. No me importa mucho eso. 174 dividido 6. Son 28. No. Con calculadora, ¿no? $29 dice que es. Reviso ya. Creo que no está bien el 174. Es 3 por 7 por 8. 168, creo. El mínimo como múltiplo de 6, 7 y 8. Ahora eso dividido entre 6. 28. 28 por BY. Y menos por menos más, 28 por 9. 252. 168 dividido 7. Eso es 24. Más 24 BY menos 240. Más, ahora 168 dividido 8. 21 por BY y por 0. Menos 168 por 2. 336. Igual a 0. ¿Está bien? Ahora
Sumo los independientes. Dividido entre 28 más 24 más 21. ¿Está bien? $4.44 más o menos. Bien. Entonces ya tengo el voltaje del nodo X y el voltaje del nodo Y. ¿Cierto? Con eso puedo encontrar las demás variables, ¿no? El circuito tiene 5 resistencias, entonces tengo 10 incógnitas. Las 10 las puedo develar con solo estos 2 voltajes conocidos. Voy a dibujar otra vez el circuito, ahora lo voy a hacer más grande. Ok. Entonces aquí son 4 y 5, 6, 7 y 8. 9 voltios, menos más. Aquí 10 voltios, más menos. Y acá 2 amperes. Bien. Empecemos con los voltajes siempre, ¿no? El voltaje del nodo X, menos 20. Entonces, la diferencia entre ese voltaje y menos 9 es lo que cae sobre la resistencia de 4, ¿sí? La de 4 tengo que restar el voltaje de X y menos 9, que es el voltaje de este nodo. En Bx tengo menos 20, ¿sí? Menos 20 y aquí tengo menos 9. Como menos 9 es más grande que menos 20, entonces la diferencia le favorece. Por eso es que va más menos 20 menos 9. ¿Cierto? Lo voy a poner en este colorcito. Para obtener ese 11, lo que hice es restar menos 9 menos 20. Menos 9 es el voltaje de este nodo, menos 20 el de este otro.
Como esa diferencia es positiva, favorece a donde comencé a hacer la resta, ¿no? La resistencia de 5, tengo menos 9, perdón, menos 20 aquí, y a este lado más 10. ¿Sí? Menos 20 y más 10. ¿Quién es más grande? Más 10. Entonces la diferencia le favorece al 10, por eso es que va a ser positivo de ese lado, negativo del otro. Aquí tengo que restar, ¿no? Si quieren, el sentido no interesa, tengo que hacer menos 20, que es Bx, menos 10, que es el otro. ¿Sí? Menos 20 menos 10 es menos 30. Negativo, ¿sí? Como empecé de arriba para abajo, de Bx al 10, entonces negativo 30, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? La de 6. Tengo a la izquierda menos 9, a la derecha By. By es 4,44. Positivo, o sea que es más grande que el menos 9, por lo tanto, más, menos, ¿sí? 4,44 menos 9. Resulta sumándose, ¿no? 13,44. ¿Estamos bien? En la de 7. A la izquierda tengo By, a la derecha tengo 10. Ahora el 10 es más grande que el 4,44. Entonces, positivo a la derecha, negativo a la izquierda y tengo que restar 10 menos 4,44. Eso es 5,56, ¿sí? En la de 8. Arriba tengo By, abajo tengo 0. By es 4, positivo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que aquí puedo comprobar el resultado aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes. Por ejemplo, en esta malla. Cualquier trayectoria cerrada podría servirme para probarse. En esta trayectoria, sumo voltajes. Voy a empezar aquí en el nodo de la derecha. Tengo más 5,56. ¿Sí? Estoy moviéndome en este sentido. Más 5,56 más, ¿sí? 4,44, eso me da 9,10, ¿sí? 10 menos 10, 0, ¿cierto? La suma de voltajes en cualquier trayectoria cerrada debe ser 0. También podría haber probado aquí. Si empiezo arriba y me muevo en sentido horario, tengo menos 30, ¿sí? Menos 30 más 5,56 son menos 24,4, algo así. 24,44. Menos 24,44 más 13,44 son 11, ¿cierto?
menos 11. Más 11, 0. ¿Sí? Entonces, la suma de voltajes en esta trayectoria cumple con la ley de Kirchhoff de voltajes. Suma 0. Terminamos el problema calculando las corrientes, porque cada resistencia proporciona dos incógnitas, ¿sí? Voltaje y corriente. Como ya tenemos todos los voltajes, el cálculo de las corrientes es muy simple. Nada más hay que dividir voltaje entre resistencia. El sentido siempre de más a menos. La resistencia de 4, de más a menos, va en este sentido. 11 dividido 4 es 2.75. A ver, esto de chocolate. ¿Estoy bien? 2.75. Sí. 2.75 amperes. En la de 5. Positivo tengo abajo, entonces va de abajo para arriba. Así. 30 dividido en 5, 6. ¿Está bien? En la de 6 ohms. Menos a la izquierda, más a la derecha, entonces va de derecha a izquierda. 13 dividido 6, 2. Punto 2. 2 por 6, 2. Con la calculadora. 13.44 dividido 6, 2.24. En la de 8, más o menos, va de arriba para abajo. 4.44 dividido 8 son 0.55. En la de 7, de derecha a izquierda. 5.56 dividido 7. 0.79. ¿Está bien? Sí. Mover ese campo se necesitan. Bien, ¿alguna duda?